Éxodo capítulo 40. Voy rápido, del 34 al 38. Dice ahí el subtítulo: la nube sobre el tabernáculo. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. 36. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba sobre la noche, sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Diga conmigo, a vista. No, dígalo otra vez, a vista. A veces necesitamos ver, es interesante. Ahora, vamos a Números, al libro de Números capítulo 9, porque lo explica quizás un poquito mejor o más en detalle, y me parece importante poder, insisto, establecer un fundamento bíblico al respecto. Dice Números capítulo 9 del 15 al 23. No creo que leamos todos los versos, pero bueno, vamos a ir leyendo. Verso 15. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. El lugar donde la nube paraba, ahí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. 19. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, el mandato de Jehová acampaban, al mandato de Jehová partían. Cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían, y así había estado un día, y a la noche la nube se levantaba, entonces ellos partían. Verso 22. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Es muy insistente en el hecho de que la nube era quien dirigía los pasos del pueblo. Verso 23. Al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Padre, gracias por tu palabra. Exaltamos, glorificamos tu nombre, Señor, y entendemos que hay propósito a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Diga conmigo, nube. No era una nube normal, claramente no era una nube normal. Era una nube con algunas características diferentes, o más que características, con un propósito establecido para el pueblo de Israel en ese momento. Me busqué una imagen ahí. Hemos ido como tratar de ser un poco gráficos al respecto, entonces no sé si me pueden ayudar ahí en cabina. Básicamente pues esa fue la que más me gustó. Tenemos al pueblo en medio del desierto, y encontramos, ¿me la puede poner porfa? El tabernáculo. Y según la palabra, lo que narra tanto Éxodo como narra el libro de Números, la nube estaba por encima del tabernáculo de día, y la nube se convertía, por dar un término, en una especie de columna de fuego por las noches. Claramente, insisto, tenía un propósito específico esta nube como tal. No nos alcanza el tiempo para profundizar, es un tema o es un tópico muy interesante para poder estudiar, pero quisiera referirme a algunos aspectos importantes que tienen que ver con la nube como tal. Primero, ¿qué era el sello de Dios? Era el sello de que Dios estaba con ellos en medio del desierto. Era la manera en la que Dios estaba demostrando de una manera visible que su presencia estaba en ese lugar. A veces necesitamos, insisto, el ser humano a veces necesita ver para creer. Digo, no estoy diciendo que eso sea
tan correcto. Tampoco estoy diciendo que eso sea tan inadecuado. Creo que hay que buscar un equilibrio. ¿Sí me estoy explicando? Pero el pueblo de Israel recibe esta nube dentro de una serie de características que le daba al pueblo, la recibe como un sello. Diga conmigo, sello. Y era la forma de decir: yo estoy ahí presente con ustedes. Fue una manera interesante de demostrar que Dios estaba en medio del desierto con ellos. Utilizó la nube, por eso es que en Éxodo dice que se veía, claramente era visible, porque tenía que verse el hecho de que Dios estuviera ahí con ellos. Yo no sé si a usted le ha pasado en algún momento que uno entra a un lugar y uno se pregunta: ¿será que Dios está en ese lugar? ¿Será que eso es de Dios? ¿Será que eso no es de Dios? Recordaba que hace algunos años, estando pastoreando en San José, proliferaron los estilos o géneros de música cristiana. Me explico. De un pronto para otro, ¿cuántos tienen más de, 20 años en el Evangelio? Levántame la mano. Ok, más de 20 años en el Evangelio. Concordarán conmigo que lo único que se cantaba eran los coritos. ¿Recuerdan los coritos? Sí, ok. Y recuerdan que los coritos eran alabanza y adoración, no más, no más. De un tiempo para acá, hace unos años, insisto, proliferaron o se abrió el espacio, como que la mentalidad se abrió, para que bandas con géneros específicos salieran a flote en un corte cristiano. Entonces hoy tenemos bandas de roots. Hace no sé si unos 3 o 4 años vino una famosa banda de roots. Sí, están conmigo, ¿verdad? Hay bandas ahora específicas. Bueno, la cosa es que para aquellos tiempos sale una banda de rock pesado cristiana, que se hizo algo famosa en aquel momento. La connotación de ese género, rock pesado, no tengo muy claro, hay muchos subgéneros, pero el rock pesado siempre ha sido relacionado con lo malo. ¿Sí estoy claro ahí? Entonces, rock pesado, Satanás, ¿verdad? Entonces sale esta banda y se convierte de un pronto para otro, empieza a tener como fama la banda, y tenía una canción que hablaba de la cruz, del sacrificio de la cruz. Si usted y yo la escuchamos, los que somos ya un poquito más adultos, no vamos a entender nada, ni les puedo cantar un pedacito de la canción, pero la cosa era bastante pesada. Y evidentemente, ¿qué sucedió? Como cuando sale algo nuevo en todo el ámbito cristiano, fueron criticados y señalados. Entonces, en cierta ocasión escucho el testimonio de esta persona que forma la banda, que es un pastor en una iglesia en Estados Unidos, y él cuenta que él entra en cierto desánimo por ser tan criticados, y se va a buscar a un pastor amigo y le dice cómo se siente, y él mismo se hace la pregunta: ¿será que de verdad esto no es de Dios? Esto no es de Dios, esta manera de hacer música no es de Dios. Y entonces el pastor le contesta algo que tengo presente siempre. El pastor le contesta: mira, mijo, si cuando ustedes tocan ese tipo de música, con gritos o no sin gritos, con música, con batería, no con batería, hay milagros, el Espíritu Santo se derrama, los que están enfermos son sanados, entonces la presencia de Dios estará con ustedes, y quiere decir que lo que ustedes hacen es de Dios. El sello de lo que significa si es cristiano o no es cristiano está en que cuando lo que ustedes hagan haya una manifestación de parte de Dios. Me pareció súper interesante la manera en la que el pastor les dijo: el sello siempre va a ser que Dios esté presente con ustedes. De alguna manera les cuento esto para que entiendan que el sello de todo lo que hemos estudiado del tabernáculo es la nube. En la nube estaba el sello de que Dios estaba con ellos. Diga conmigo: nube, sello. Entonces, entendiendo este contexto como tal, podemos entonces estar claros que la nube como tal tipificaba la presencia de Dios y que Dios los acompañaba. A partir de ese momento había una serie de extras o valores agregados que nos daba también la nube.
La nube tipificaba alimento, la nube tipificaba protección. Recuerden que estaban en un desierto. La nube tipificaba abrigo. Los desiertos tienen una característica bien interesante. Por el día hace mucho calor, las temperaturas son muy altas. No sé si alguno ha estado en algún desierto real, en un desierto real, son muy altas, pero por la noche las temperaturas son muy bajas. Entonces tipificaba protección desde todo punto de vista. Y lo más importante, o dentro de todas las cosas que también daba dirección también, porque claramente en el libro de Números deja muy evidenciado que si la nube se movía un día, ellos se movían un día. Pero si la nube se establecía una semana, un mes, 3 meses, un año, el campamento no se movía. Entonces diga conmigo, daba dirección. Entendiendo esto, quisiera que podamos, o me voy a referir rápidamente a estos 3 aspectos totalmente necesarios en la vida de todo creyente. Número 1, presencia. Levante su mano con alto, diga conmigo presencia. 2, protección. Y 3, dirección. Todo creyente necesita esos 3 aspectos en su vida personal. Todos necesitamos de la presencia de Dios, todos necesitamos protección divina y todos necesitamos dirección de parte de Dios. Repito, hay mucho que estudiar con respecto a la nube y todas las implicaciones que ella tenía para el pueblo de Israel. Pero si podemos sacar 3 aspectos generales e importantes, vamos a hablar siempre de presencia, porque tipificaba la presencia de Dios. Tipificaba protección, el pueblo era protegido del calor, del frío, del hambre a través de la nube o la columna de fuego. Y número 3, tipificaba dirección. ¿Ok? Ahora, yo recuerdo mis primeras días cuando vine de encuentro al servicio de Dios. Lo primero que yo hice, yo lo he contado algunas veces, lo primero que yo hice fue servir, tratar de servir en lo que sea. Y serví en servidores, valga la redundancia, porque yo necesitaba servir a Dios. Y uno trata de hacerlo con excelencia, no sé si me estoy explicando. Uno trata de hacerlo con excelencia porque está en ese momento de amor, en ese momento de querer hacer las cosas a la manera del Señor. Y yo recuerdo que uno quería servir y servir y servir. Recuerdo que en aquel momento estaban los encuentros en la iglesia donde nosotros estábamos trabajando. En su momento cumbre, todo el mundo quería ir a encuentro, y yo recuerdo que yo anhelaba ir a servir a un encuentro, y recuerdo como si que fuera ayer el día que me entregaron mi carta que decía mi nombre y me llamaron a servir un encuentro. Lloré, literalmente lloré. Creo que hoy por hoy se ha perdido como esa necesidad, porque hoy por hoy estamos, no sé si tan mal acostumbrados a que nos llamen, que hemos perdido esa esencia de quererle servir al Señor con todo. Pero yo lloré, vi mi carta y lloré, y me la dieron de último. Yo recuerdo que ese día empezaron a repartir cartas y yo veía para un lado y veía para otro, y dicen, es que me tienen que llamar, yo he hecho todo, me tienen que llamar, me metí en el proceso, etcétera, 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 y me dejaron de último. Yo sudaba, pero yo quería mi carta para encuentro. El asunto es que la tuve. Y recuerdo como si fuera ayer, insisto, esa preparación. Las preparaciones allá en San José eran un poco diferentes acá. Había que, por ejemplo, en Semana de Santificación, había que madrugar y había que orar de 4:30 de la mañana a 6. Y era de lunes a jueves. Y luego había que ir en la noche. Y yo recuerdo que yo viví esa Semana de Santificación como jamás antes pude haberlo hecho. Esa experiencia me marcó la vida. Y yo recuerdo que yo decía, tengo que hacerlo bien, tengo que prepararme espiritualmente, y tengo que ir y a guerrear, y muchas almas. ¿Cuántos se han sentido con ese deseo de servirle al Señor de una manera excelente? ¿Es que sí? Porque hay un anhelo, y eso es un anhelo saludable.
Y yo recuerdo que que en cada administración yo decía, Dios me tiene que dar fuerzas, yo me tengo que preparar espiritualmente, porque todos los demonios del Saprissa tienen que salir corriendo cuando yo entre en el nombre de Jesús, y la suegra también que se vaya, todo. Recuerdo, es más, cuando me monté en el bus, iba con mi pareja ministerial y con la cabaña, y uno veía a los de la cabaña y uno anhelaba, sentía como que eran como bebés espirituales, ¿sí o no? Era un anhelo total por hacer las cosas bien. Entonces uno tiene ese anhelo. Es como cuando la primera vez que prediqué en una iglesia. ¿Cuántos se acuerdan de la experiencia que yo tuve cuando prediqué la primera vez? ¿No se acuerdan? Se las voy a contar. Sí, cuéntenla, dicen aquellos. A mí me dicen que prediqué, había pasado un proceso difícil, no sé, en esa iglesia. Entonces nadie predicaba. La única persona que había predicado que no fuera el pastor había sido Carmen Carazo. ¿Me escucha? Entonces no, ese púlpito no se lo daban a nadie. Y de un pronto a otro, en medio de un discipulado, me dice el pastor, predique, y predique el jueves. Era jueves y yo predicaba domingo, y nunca había predicado en mi vida, nunca. Pero yo quería hacerlo bien. Entonces, viernes en ayuno, sábado en ayuno, y yo saqué el día y oré y me preparé como nunca antes. Bueno, era una cosa, porque yo quería hacerlo bien hecho. Escucha esto que le voy a contar. Entonces llegó el día del domingo de la predica y me senté ahí, en la primera, perdón que le dé la espalda. Estaba la oración y había un argentino que venía de Instituto Canción, porque en la iglesia que estábamos estaba Instituto Canción, y estaba Acho, se llamaba Horacio pero le decían Acho, y está Acho tocando el bajo, el hombre está tocando el bajo. Y yo recuerdo que yo estoy aquí vuelto, ¿verdad? En este plan, Padre, en el nombre de Jesús, el fuego de Dios tiene que caer este día en el... Uno lo está haciendo, no sé si de una manera inocente o inexperta, no sé, pero con un corazón genuino, eso sí. Entonces, en lo que yo estoy diciendo, cae en el nombre de Jesús el fuego de Dios. En lo que yo hago así, Hacho está así y hace, y cae. No, es verdad, y cae. Y yo hice así, falla. La cosa es que prediqué, ya termina el culto, pasa lo que tiene que pasar. Entonces me le acerco a Hacho, argentino. ¿Qué Hacho? Está fuerte la presencia de Dios, ¿no? Me dice, no, loco, lo que pasa es que no desayuné y me desmayé. Entonces di media vuelta y me fui. Denle un aplauso a Dios. Ay, no. El punto que quiero llegar es que uno se preocupa mucho por hacer las cosas bien, y eso está bien. Pero esto no se trata de uno. Se trata de la presencia de Dios. Porque si la presencia de Dios está presente, valga la redundancia, todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando uno se preocupa por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene de parte del cielo para nosotros. Es como cuando uno lo invitan a un congreso, y uno lo invita a un congreso a predicar, y está predicando y dice, plenaristas, fulanito de tal desde Estados Unidos, David Escarpeta, diputado Eduardo Cruchan, Carmen Carazo, Carlos Espinosa. ¿Qué responsabilidad? Entonces, ahora tengo la oportunidad de ir a predicar a Maryland y veo a los plenaristas y Dios mío, ¿qué? Pero cuando uno entiende que esto no se trata de uno, sino que se trata de la presencia de Dios, la misma presencia que Dios establece en el tabernáculo a través de su nube, entonces uno se deja de preocupar por aquello que no le corresponde a uno, sino que le corresponde al Señor. No sé si me estoy explicando con lo que les quiero decir. Pero a veces nos preocupamos más por lo natural y dejamos de lado la presencia de Dios en nuestra vida.
Y si no hay presencia de Dios, podremos predicar de la mejor manera, ser especialistas en comunicación, que absolutamente nada va a suceder. Alguien dígame amén. ¿En qué lugar está la presencia de Dios en nuestra vida? Pregunto, ¿en qué lugar? Nos preocupamos a veces. Yo debo reconocer que yo soy un enfermo en este sentido. Para mí la iglesia siempre tiene que estar casi perfecta. Las sillas tienen que ser cómodas, la gente tiene que venir y tener su aire acondicionado, tiene que tener buenas luces, buenas pantallas, buen audio. Pero ¿qué sería de todo lo que hoy tenemos si no hubiese la presencia de Dios en esta casa? ¿Alguien me está entendiendo? No se trata de quién esté acá predicando, no se trata de eso. Se trata de entender que sin importar quién esté acá, si la presencia de Dios está en nosotros, cualquier cosa puede suceder. Y entonces va a haber espacio para milagros, para prodigios, para maravillas, porque no se trata de hombre, sino se trata de la presencia de Dios. Sí, claro que sí, así es. Se trata de la presencia de Dios. No se trata de hombre. Por eso deje de estar filtrando las imágenes para ver quién predica y quién no. Capaz y el día que no está la pastora, y lo digo con el mayor de los respetos, es el día de su milagro. Pero usted, por estar buscando lo que no tiene que buscar, hombres, se va a perder el milagro de Dios para su vida. Les voy a contar algo. ¿Se acuerdan cuando las oficinas estaban aquí abajo? ¿Sí se acuerdan? Un día me toca predicar, un domingo, aquí, y ni recuerdo de qué prediqué, ni recuerdo. La cosa es que, como todo domingo, los que hemos predicado, no sé, creo que es hasta espiritual, uno termina muy cansado, como desgastado, no sé. Entonces yo me tiro en el sillón allá, cuando estaban allá en la oficina, las teníamos aquí abajo, y me tiro así, y me tocan la puerta. Pastor, es que aquí hay un señor que está enfermo y necesitan oración. Y ok, pásenme. Entonces entra este señor con su esposa. Entonces, digo, lo siento, y les digo, bueno, cuénteme cuál es su nombre, fulanito de tal, y no sé qué, ¿qué le puedo servir? A ver, es que yo estoy enfermo. A ver, pues yo lo oía muy bien. A ver, ¿qué? Cuénteme. Dice, pastor, es que yo tengo un quiste en mi cerebro y me acaban de declarar 2 meses de vida. Y yo dije, santa cachucha. Porque no, es que digamos, uno, como para empezar, uno que es pastor nuevo, digo, que le manden a alguien con un resfriadito, con una alergia, digo, como para empezar. Pero me mandan uno con un quiste, un no sé qué en el cerebro, un tumor, perdón, un tumor en el cerebro, un tumor. Entonces hice 2 oraciones. Escuchen esto. Hice 2 oraciones. Voy a abrir mi corazón, ¿ok? Hice 2 oraciones. Una oración para que se escuchara. La oración para que se escuchara. Estaba el servidor, el Señor y la esposa del Señor. Entonces puse las manos sobre el Señor y la oración decía algo más o menos así. Padre, en el nombre de Jesús, conforme la fe de este varón, Señor, en el nombre de Jesús, aleluya, yo te pido que lo sanes. Te pido que tu gracia se manifieste sobre él. Y oré, ahí oré. Pero hubo otra oración. Esta oración la hice por dentro, solamente para mí, Señor. Y esta decía más o menos así: Señor, záfeme de esta, Señor, záfeme de esta, záfeme de esta, Señor, sánalo. Ahora, cuando cuento esto, todo mundo me pregunta si se sanó o no se sanó el Señor. O no. Lo que sé es que lo vi 6 meses después y todavía estaba vivito y el hombre muy bien. Así que por lo menos la oración le alcanzó para unos meses más de vida. Pero cuando entendemos que esto no pasa por hombre, no pasa por hombre, quítese estructuras mentales. La gloria de Dios se puede manifestar en esta casa, esté quien esté.
Y hay hombres de Dios en esta casa que ministran la palabra de Dios. Y es tiempo que entendamos que lo más importante es la presencia de Dios, como lo fue en el tabernáculo, la nube, que significaba que si la nube estaba, entonces su presencia estaba en ese lugar, en esa casa. Lo que le quiero decir de parte de Dios esta noche es que la presencia de Dios, mientras esté en esta casa, hay un algo de Dios para su vida. ¿Alguien me está entendiendo? Hay un algo de Dios para su vida. Quítese pensamientos, estructuras que no son saludables. Hoy entendemos que Dios puede utilizar a los hombres para bendecir su vida. Y digo, entiendo perfectamente quién es el ungido de Jehová en esta casa y lo respeto, pero entiendo perfectamente que hemos llegado al punto en donde pensamos que la presencia de Dios la carga un hombre. Y hay que tener cuidado con eso, porque la presencia de Dios es responsabilidad de nosotros. ¿Sabe quién trae la presencia de Dios? Cada miércoles, cada domingo, cada jueves, usted y yo cargamos la presencia de Dios. Así que si usted quiere orar por alguien, vaya, ore, haga 2 oraciones, ¿qué importa? Una para que lo oigan y una para el Señor. Es más, sinceramente, ¿cuál oración creen que fue más genuina? La que yo hice solo para mí. Porque el Señor necesita gente real. Diga conmigo, gente real. Ahora levante su mano y diga conmigo: Señor, si tú estás, todo es posible. La pregunta es si Dios está con usted. Esa es la pregunta. Ese es el detalle. Ese es el detalle, porque nos acostumbramos a lo es que nos volvemos, Pastor Eduardo, como muy showman. A ver si me explico. ¿Cómo estuvo el culto? Más o menos. Más o menos. ¿Por qué? No, es que la alabanza estuvo queditica. Pero no entendemos que la presencia de Dios está cuando hay un predicador que grita, que se levanta y que declara una palabra profética, como cuando hay otro que habla despacito. Y filtramos la cosa a través de lo que sucede aquí, y no funciona de esa manera. Funciona cuando entendemos que si la presencia de Dios no está, algo sí puede ser peligroso. Ahí sí es peligroso. Mire lo que pasa en Éxodo capítulo 33, verso 4. Mire lo que pasa. El Señor entra, se desespera. Es algo que recurrentemente hemos dicho. Se desespera y se cansa del pueblo. Sí, se cansa. Si quieres, léalo, para que vea que no estoy diciendo algo que no está escrito. Se cansa y les dice: les voy a enviar el ángel, voy a cumplir mi promesa, pero yo no voy a ir con ustedes. O sea, la presencia de Dios fue quitada del pueblo en el desierto. Y mire cómo reacciona el pueblo en Éxodo 33, verso 4. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, diga conmigo, mala noticia. Número 1, entendieron que si la presencia de Dios no estaba con ellos, era una mala noticia. Entonces, ahí sí hay que preocuparse. Si la presencia de Dios no estaba, era una mala noticia. Y mire lo que hicieron: vistieron luto. ¿Qué tipifica el luto o vestir luto? Tipifica muerte. En otras palabras, esto tiene una connotación espiritual. Para aquellos que decimos ser hijos de Dios y no cargan la presencia de Dios, ¿están? ¿Cuántas veces venimos en una condición así? Y ninguno se puso sus atavíos. Los atavíos eran cosas que les hacían recordar Egipto como tal. Egipto como tal. Pero el pueblo de Israel entra en desesperación. Diga conmigo, presencia. No podemos estar sin la presencia de Dios. Número dos y no menos importante. Número 2, protección. Diga conmigo, necesito de su protección. Esto es interesante porque la nube estaba de día, y había una columna de fuego que los protegía de noche. Yo creo esto. Yo creo que hay muchas veces que hay áreas en nuestra vida en donde pensamos que no necesitamos a Dios, y lo hacemos o consciente o inconscientemente. A veces pensamos que Dios debe de estar en algunas áreas, pero en otras no.
en otras le cerramos la puerta al Señor. Y perdemos o sacamos del círculo de la protección de Dios algunas áreas en donde es todo lo contrario. Dios debe de estar presente siempre. Diga conmigo, siempre. Siempre, así es. O cometemos errores puntuales y hasta lo decimos, porque decimos cosas como: voy a ir a la iglesia porque ahí está el Señor. Voy a ir al culto porque ahí está el Señor. Y si bien es cierto, la presencia de Dios está con nosotros, les acabo de decir que nosotros somos portadores de la presencia. ¿Alguien me está entendiendo? Dígale al que tiene al lado: sos un portador. Dígaselo. Entonces, cuando uno entra en un punto en su vida donde uno tiene una dependencia total de Dios, diga conmigo, dependencia total. Y mi vida depende de Dios, mi economía, mi casa, mis hijos, mi ministerio, todo depende de Dios. Voy a estar en un punto en donde mi estabilidad total siempre va a estar en el puño de la hendidura de la mano de Dios y nunca le voy a dar la espalda. El problema es que muchos de nosotros en algunas áreas de nuestra vida le damos la espalda al Señor. Aunque usted, sí, de verdad, hay momentos en donde le damos literalmente la espalda al Señor. Quizás momentos en donde estamos bien, estamos fortalecidos. Repito, áreas en donde olvidamos buscar dirección de Dios, pedirle al Señor que nos guíe. Y el Señor capaz sí está ahí a la puerta esperando, dispuesto a darnos a nosotros, pero no estamos nosotros abiertos a que el Señor nos guíe en áreas específicas. Y mire lo que pasa en 1 Corintios capítulo 10, porque el apóstol Pablo lo deja claro. 1 Corintios capítulo 10, del 1 al 6. Mire lo que habla con respecto a lo que sucedió con el pueblo de Israel. Porque no quiero, hermanos, mire, escuche, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Está haciendo referencia de la nube, de lo que sucedió en la nube. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Verso 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque la bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahora el 5. Pero de los más de ellos no agradó a Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Verso 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos las codiciaron. El verso 5, hay una versión, creo que es la lenguaje actual, que dice: pero la mayoría de ellos se olvidó de Dios en el desierto, por eso murieron sus cuerpos y quedaron tendidos. Iglesia, ¿cuántas veces nosotros, teniendo cobertura espiritual, hemos olvidado a Dios en áreas específicas de nuestra vida? Y el apóstol Pablo les dice: muchachos, que no les pase lo que les pasó en el desierto al pueblo de Israel. Fueron libertados de la esclavitud, eran un pueblo esclavo, Egipto los tenía subyugados. Pasaron por el Mar Rojo, tuvieron alimento, tuvieron bebida, pero le dieron la espalda al Señor y quedaron muertos en el desierto. ¿Cómo es posible que muchos de nosotros estemos muertos en el desierto espiritualmente hablando, cuando tenemos un lugar donde comer y alimentarnos espiritualmente? ¿Cómo es posible que muchos de nosotros estemos pasando por crisis y Dios esté ahí, dispuesto a darnos la mano, a levantarnos, y muchos de nosotros le damos la espalda al Señor, con actitudes, con orgullo, muchas veces con prepotencia? Pablo lo explica, se lo está diciendo al pueblo de Corinto, le está diciendo que no les suceda lo que les pasó hace muchos años a un pueblo que se olvidó de la mano de Dios. Dígale a su vecino: no se olvide de lo que Dios ha hecho por usted. ¿De dónde te sacó el Señor? Yo pregunto. ¿A cuántos Dios los liberó del alcoholismo? ¿A cuántos Dios los libertó de la drogadicción? Yo levanto la mano. ¿A cuántos hemos sido libres de
de ataduras de por vida. Y tendemos a olvidar de donde nos sacó el Señor y manejar las cosas en nuestras fuerzas, porque llega un punto en donde nos olvidamos y dejamos de depender de Dios en algunas áreas. ¿Alguien me está entendiendo? El primer amor, ese primer amor que nos hacía venir a la iglesia, orar cada mañana, leer la palabra, estar cerca de Él, y de un pronto a otro las pilas bajan. Las pilas bajan. Y empezamos ¿para qué voy a ir al culto el domingo? ¿Para qué? Si podemos irnos para Puerto Viejo. Voy a ir el otro domingo. ¿Para qué voy a ir un miércoles? Si juega la liga. Y ya tú sabes. ¿Para qué me voy a levantar a orar tan temprano? Si el IF la están dando en las mañanas. Empezamos a negociar principios pequeñitos. Mire, le voy a contar, nadie cae. O sea, a veces pensamos que la vida es como un caminar como Caperucita Roja, porque a veces cayó en pecado, cayó. No, es que nadie cae en pecado. Uno entra en pecado, que es diferente, porque la vida no es un tana y cayó. Pequeñas puertas que se abren. Pequeñitas, puertas en donde le damos la espalda al Señor, un día, sin darnos cuenta. Un día dejamos de depender de Dios y dejamos de orar, dejamos de leer la palabra. Y ahora ya no leemos la palabra porque las telenovelas brasileñas son buenísimas, ¿verdad? Las de José. ¿Cuántos vieron José? Ahora nadie. ¿Cuál las han dado? ¿José? ¿Cuál? Apunten ahí, pecadores. Moisés, ¿cuál más? Ruth, David, Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? Ahora es como una moda ahí. Pero empezamos a cambiar disciplinas espirituales que son básicas y empezamos a darle la espalda al Señor por cosas que son vanas. No sé si me estoy explicando. Dígale a su vecino que no le pase. O ahora que tenemos algo de conocimiento bíblico, ahora que tenemos algún cargo en la iglesia. No, iglesia, dependencia total. Diga conmigo, total. Y número tres. Lo tercero que daba la nube es dirección. Quiero hacer este paréntesis. Lo he dicho muchas veces detrás de este púlpito y no voy a cambiar mi versión. Me gusta, me atrae la gente con iniciativa. Prefiero los que son medios pedros, que se andan equivocando, metiendo la pata, cortando orejas, que los que no hacen nada. Prefiero ese tipo de gente. Me encanta cuando me traen un proyecto a la oficina y me lo ponen en el escritorio y me dicen: pastor, tengo este proyecto, ¿qué le parece? Y los que lo han hecho saben que el 95% de las veces les he dicho: sí, démosle viaje, porque me gusta la gente que tiene iniciativa. Pero no por eso podemos obviar que nunca podemos dejar de buscar quién es el director de la orquesta de nuestra vida. Y muchas veces no hacemos lo que hacía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se movía si la presencia de Dios se los indicaba. Y esa era la temporada de moverse consultando al Señor. Pregunta: ¿ya le consultó al Señor ese guapo que le salió a usted? ¿O fue lo primero que le salió, lo primero que agarró? No, estoy siendo muy honesto. En una conversación el pastor Eduardo me dijo algo que se me quedó grabado. El pastor Eduardo me dijo: Carlos, uno no se puede equivocar. Hay áreas en su vida en las que usted no se puede equivocar. Hay que llevar el factor error al mínimo. Y en esas áreas específicamente, ¿qué tanto hemos metido al Señor? ¿O usted se va a pura emoción? No, es que fue encuentro. Sí, fue encuentro. ¿Y? No, pero el encuentro lo va a sanar. No va a sanar nada. Espere que dé fruto. Y el fruto necesita
Tiempo, diga conmigo, tiempo. Ahora, si yo preguntara, ¿nos dejamos guiar por el Señor? Todos levantarían las manos y me dirían, sí, amén, lloro, pastor, lloro, y le pido dirección al Señor, pero le voy a cambiar la pregunta a lo simple. Es que ¿sabe qué es lo que pasa? Por lo menos esta es mi manera, y ya ustedes me conocen. Yo prefiero aplicar principios muy bíblicos a lo cotidiano. Le cambio la pregunta por esta. Escuche esta. ¿Nos dejamos dirigir por nuestras autoridades terrenales, no solo espirituales? Pregunta: ¿cómo es su ambiente en su trabajo? ¿Usted es el problemático, el que no deja que nadie lo mande? ¿El que no se le puede decir nada? Nadie le puede decir cómo hacer las cosas al fulanito, al don experto. Mire, le voy a contar una. Ustedes saben que a mí me gusta hacer en deporte. Toda la vida me ha gustado. Entonces, o salgo a andar en bicicleta, o salgo a correr, pero resulta que me metí al gimnasio y me embarqué. Sí. Pero de verdad que me metí y fui a buscar a la persona que está encargada ahí de las máquinas. Entonces fui y le dije: vea, comprenderá, y como me ve, no soy muy musculoso que digamos. Comprenderá, mi fortaleza está en la belleza, no en la musculatura. Escuche. Entonces le dije: vea, yo quiero que usted me enseñe. Porque no sé nada. Y quiero que me enseñe cómo poder ejercitar. Y claro, no se preocupe, hay un dicho que dice que es mejor pasar de tonto un día que no toda la vida. Y yo lo aplico para mi vida. Entonces, pues él me ha estado enseñando, etcétera. El problema es que hay gente que no es enseñable. Hay gente que no se deja direccionar, que no se le puede decir nada. Ahora, si se lo dice la señora pastora ungida de Dios, Carmen, y luego con toda honestidad, Carmen Carazo, ahí sí, pero usted. Pero si se lo dice Carlitos, entonces estaba haciendo una rutina, esta mañana estaba haciendo una rutina, ¿verdad? Y como uno está aprendiendo, me pusieron a alzar algo que estaba muy pesado. Y yo estaba sufriendo, no se imaginan, ¿verdad? Lo que sufrí esta mañana, ¿verdad? Entonces el señor estaba como medio ocupado y alguien se me acercó y me tocó el hombro y me dijo: brother, es que lo está haciendo mal. Entonces mi respuesta fue: gracias, explícame cómo es la cosa. Entonces me explicó. Claro, no les puedo hacer ahí porque si usted no tiene una actitud enseñable para lo mínimo, no me venga a mí a jugar de que usted es muy espiritual. Se lo digo con el mayor de los respetos. Si usted no tiene una actitud enseñable en lo pequeño, nunca podrá ser enseñado en lo mucho. Porque el principio en Dios funciona de esta manera: somos fieles en lo poco, en lo mucho seremos glorificados. Así que no me venga a decir que usted necesita ir a un seminario bíblico para aprender de la palabra de Dios, porque aquí no se le enseña nada. ¿Sabe cuál es el problema? Que decimos: sí, nos dejamos guiar, pero usted no se sujeta a su jefe, pero usted no se sujeta a su pastor de red, pero usted le ve defecto al líder de su grupo. Ahora, digo esto, tenga dudas, la duda es saludable. Y digo esto, mire, está siendo grabado y lo digo con todo el respeto, insisto. ¿Ustedes piensan que yo estoy de acuerdo con el 100% de las cosas que la pastora hace en esta casa? No estoy de acuerdo. Muchas veces discrepamos, porque para ninguno es un secreto que las decisiones las tomamos entre ella y yo. Pero he aprendido que le doy mi opinión, pero que la que dirige este barco es ella, porque ella es la ungida de Dios. Y yo me someto. Porque Dios está formando algo en mí, no sé qué es.
Y en este momento, esta es la etapa en donde yo me tengo que someter. ¿Alguien me está entendiendo lo que le quiero decir? Sí, hay momentos en donde nos sometemos. Listo, nos sometemos. Y eso es dejarnos dirigir. Pero hay gente que no le gusta ser dirigida. Usted tiene problemas cuando el servidor le dice: mire, no se me siente aquí, siéntese aquí. Esta es el área de niños. Que Dios lo bendiga. Díganle a la persona que tiene al lado suyo, le están hablando. Porque cuando estamos en cobertura, escuche esto. Cuando estamos en cobertura, siempre van a haber tres cosas. Escuche, cobertura, diga conmigo: nube, cobertura. Van a haber tres cosas fundamentales. Número uno, presencia. Si estás bajo la cobertura de esta casa, es porque aquí está la presencia de Dios. Dos, lo que necesitemos a nivel espiritual, Dios lo va a proveer de esta casa para cada uno de nuestras vidas. Y tres, será este lugar en donde podemos ser formados. El problema es que muchos de nosotros queremos cobertura, pero no queremos dejarnos ser formados. Y se lo voy a ejemplificar de esta manera, porque estoy seguro que este ejemplo nunca se le va a olvidar. Nunca se le va a olvidar. Gracias, Melvincito. Nunca se le va a olvidar. Esta casa tiene que ser lugar de bendición para ustedes. La cobertura que viene del cielo para esta casa tiene que bañarnos, pero tenemos que aprovechar lo que hay en esta casa. Este lápiz nos enseña algunas cosas interesantes. Esos son los ejemplos que aprendí y se los enseño. Está bueno, nuevo. Está con todo, completo, tiene su borrador. Y a veces vamos a estar así, esperando, deseosos de servir, deseosos de ser usados. Pero cuando estamos bajo cobertura, hay que saber esperar los momentos, los tiempos. Jesús estuvo 30 años en una caja como este lápiz. 30 años estuvo Jesús en una caja. Yo me imagino a los 20 años Jesús deseando sanar a alguien, pero no era el momento. La cobertura que era su padre dijo a los 30. Y a veces vamos a sentir que estamos en una caja y que no nos dejamos ser usados por nadie, o nadie nos utiliza. Momento. Quizás sí, estamos en una caja en este momento. Y nos sentimos como este lápiz, con mucho conocimiento, con mucha fuerza, con ganas de salir adelante, a luchar, a hacer momento. Ahora, para que este lápiz sirva, vamos a tener que hacerle punta. Y a veces cuando nos sacan punta duele. Y duele. Y duele cuando el líder te llama la atención. Duele cuando el pastor está tirando falla, ¿verdad? Y duele. Pastor, duele. Duele cuando te meten en un proceso. Pero ¿por qué a mí en proceso? Lo que pasa es que cuando el resultado se empieza a ver y el proceso empieza a dar su fruto, porque hay cobertura, porque la nube está ahí, entonces empieza a salir lo mejor. La mejor versión de nosotros está por salir. Pero el proceso te va a doler, mijo. El proceso duele. Sí, duele. A veces no lo entendemos, pero alguien va a llegar a su vida a sacarle punta, con el fin de sacar la mejor versión de usted. El tercer principio
es que con este lápiz podemos escribir. ¿Se ha montado en un bus que está lleno, todo rayado, y están las peores vulgaridades? ¿Sí? ¿Les ha pasado? Okay. Con este lápiz podemos escribir las peores vulgaridades, las peores mentiras, los peores chismes que usted se pueda imaginar. Pero con este mismo lápiz podemos escribir las mejores alabanzas para Dios. ¿A dónde está la diferencia? En la mano que lo dirige. Si usted deja que su cobertura sea quien dirija su vida, vamos a escribir una historia llena de momentos difíciles, quizás sí, pero estoy convencido que serán mayores los momentos de formación y de éxito para su vida. Cobertura. ¿Quién está dirigiendo tu vida? El amigo de la iglesia todo ponzoñoso que le ha llenado la cabeza llena de tierra a usted y le ha dicho un montón de cosas que no pasan. Número 4, en algún momento, aunque estés bajo cobertura, va a pasar esto, iglesia. Alguien te va a quebrar. Sí. Y en la iglesia, y en el culto, y siendo cristiano, Y el quinto principio dice, y aquí es donde quiero llegar: lo podemos rayar, quebrar, morder, pero por sobre toda cosa, guarda tu corazón. Si el grafito, que es lo más importante de este lápiz, está bien, vas a seguir escribiendo una historia, aunque esté todo lleno de cicatrices. Los pastores estamos llenos de cicatrices y de errores y de dificultades también. Quien les habla tiene una montaña de errores y un montón de cicatrices. Pero si usted sabe guardar su corazón, iglesia, y sabe dónde está su cobertura, vas a poder seguir escribiendo. Muchos de ustedes, escuchen, muchos de ustedes han dejado de escribir porque no han sabido guardar su corazón, porque una información le llegó a su corazón, llegó a su mente, bajó su corazón y no guardaron su corazón. Gente con ministerios y han dejado de percibir lo que una cobertura da, que es dirección. ¿Quién está dirigiendo tu vida hoy? ¿En qué cobertura estás? Yo pregunto, porque esto no se trata de venir los miércoles y los domingos a la iglesia. Míreme, no se trata de eso. Usted puede venir todos los miércoles y todos los domingos y no tener el ADN de esta casa. Así es. Usted puede venir todos los miércoles y todos los domingos y venir, entrar, recibir la palabra y salir igual o peor que como entró. Pero cuando tenemos claro la cobertura, míreme, vamos a tener claro 3 cosas fundamentales. La nube tipificó presencia, y vamos a ver en esta casa un lugar donde la presencia de Dios es establecida. 2, será esta casa un lugar donde podremos sentirnos protegidos, donde las necesidades que tenemos serán llenas. Y número 3, iglesia, será un lugar de dirección para nuestra vida. Será un lugar donde Dios pueda hablarnos y dirigir los pasos que vamos a dar en adelante. La pregunta del millón es: si sentimos que esta es nuestra casa, si sentimos que la nube de Jehová está aquí, si sentimos que de la misma manera en que Dios lo hizo con el pueblo de Israel, podemos a través de su presencia sentirnos bendecidos, sentir su presencia y sentir que podemos tener dirección para nuestra vida. Usted puede venir, insisto, todos los domingos, venir a todas las reuniones de esta casa y no ser un portador de la gloria de Dios. Ojo con ese detalle. Y no digo ser un portador por el tópico bíblico,
Me refiero a la esencia de esta casa. A eso me refiero. Dios nos dio esta casa y su presencia está aquí. No somos la iglesia perfecta. Y les dije la última vez que prediqué: si algún día usted conoce la iglesia perfecta, nunca entre. Gracias, porque me la echa a perder. ¿Qué tal si hoy le damos gracias a Dios por esta casa? ¿Qué tal si hoy hacemos un pacto con Dios y le decimos: Señor, yo voy a dejarme formar, voy a dejar formar por mi pastor de red, ese que no es perfecto? No es perfecto. Hace unos días hablaba con un pastor y me decía: es que no me recibe porque yo soy menor que él. Es el hombre de Dios. ¿Y qué tal si somos como la espuma? Le sacamos. Hay gente que llega a nuestra vida para bendecir. Hay gente que ha llegado a mi vida para enseñarme cómo no hacer las cosas, pero he tratado de aprender de todos. Esta casa debe ser refugio para nosotros, una ciudad de refugio. Este lugar debe ser un lugar donde nosotros nos sintamos protegidos y amados. Pero eso solo va a suceder hasta que nosotros mismos estemos dispuestos a ser formados y que alguien nos saque punta también. ¿Cuál es la mano que te dirige? ¿Cómo estás escribiendo? ¿Qué historia estás contando en esta casa? Si hoy no fuéramos de la iglesia Cobertura, ¿cuál es el legado que hemos dejado? ¿Cuál es el legado suyo? A ver, enséñamelo. Un legado de problemas, dificultades, chismes, negatividad, o un legado de obediencia a pesar de. ¿Cuál es su legado? ¿No se han puesto a analizar que hoy estamos y mañana no estamos? Esta es casa de cobertura y es la cobertura que hemos elegido nosotros. Es tiempo de que veamos esta casa como lo que es. Póngase de pie, por favor. Yo quisiera pedirle a toda la iglesia, los que lo tengan a bien, que me acompañen esta noche. Solo vamos a tener un par de canciones, sé que es tarde, pero que me acompañe aquel que se siente un portador de la gloria de Dios. Aquel que dice: pastor, esta es mi casa, este es mi ADN, este es el lugar que Dios ha establecido para mi vida, este es el lugar donde me voy a alimentar, donde me voy a dirigir, donde Dios me va a proteger. Esta es mi casa. ¿Cuántos portadores de la gloria hay en esta casa? Ese es nuestro ADN. Ese es nuestro ADN. Levante sus dos manos. Señor, te damos gracias esta noche. Gracias por esta casa. Gracias porque este es nuestro refugio, Señor. Gracias, Señor, porque de la misma manera que estableciste tu presencia en el tabernáculo, has establecido tu presencia en este lugar, Señor. Gracias porque este ha sido lugar de cobertura, lugar de refugio, lugar de alimento, lugar de formación. Gracias por los momentos difíciles que hemos pasado, por los momentos de gloria también. Pero de algo estamos convencidos, y es que nada ni nadie nos va a sacar de este lugar. Que esta es nuestra casa, que lugar tenemos para ser alimentados, y que hay un Dios que ha puesto cobertura sobre este lugar, sobre esta casa, sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos. Que hay un Dios que no mira de lejos a aquel que se deja formar, y que vienen mejores tiempos, mejores temporadas para los portadores de su gloria.
gracias. Gracias por esta casa. Gracias porque este es nuestro refugio, Señor. Levante sus manos, vamos a adorarle.